buenos días, bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del viernes 20 de noviembre, rompe con una noticia luctuosa. Conocimos en altas horas de la madrugada la información sobre el fallecimiento de Carlos Navarro, Carlos Chino Navarro, como fue conocido durante mucho tiempo por sus compañeros de lucha sindical, de lucha laboral. El Chino Navarro era un destacado dirigente sindical de raíz social cristiana, que bueno, en todo este proceso de fragmentación de el movimiento laboral venezolano, terminó pues formando una central de trabajadores denominada ASI Venezuela. Fallece el Chino Navarro estando fuera de nuestro país en condición de exilio, víctima del COVID-19. Nuestra palabra de condolencia a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de lucha, nuestro respeto por su memoria y por su legado como dirigente sindical. También hablando de lo que está ocurriendo en el ámbito sindical venezolano, se confirman las agresiones perpetradas por el régimen contra dirigentes laborales de base, contra dirigentes sindicales de verdad. Es el caso de Guillermo Zárraga, dirigente muy importante de los trabajadores petroleros en Falcón. Guillermo Zárraga primero había sido llevado a declarar, como dicen ahora. Se lo llevaron a declarar junto con su señora esposa hace como 7 días, 8 días. No le encontraron absolutamente nada, lo soltaron. 48 horas después irrumpen en su vivienda funcionarios de seguridad del Estado, por cierto, causan algunos destrozos y se lo llevan. Durante varias horas, varios días, no hubo conocimiento cierto de la ubicación de Guillermo Zárraga hasta que por fin se sabe que había sido interrogado en la sede del DGCIN en Boleíta, Caracas. Hoy es titular en el portal La Patilla, que su esposa denuncia pues la situación de detención de este luchador sindical. También es noticia en este caso en el diario El Nacional, en la versión electrónica del diario El Nacional, que los trabajadores petroleros de Anzoátegui confirman y denuncian también la detención por parte de los cuerpos de seguridad del Estado de Eudis Girot, el director ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Como todos sabemos, Eudis Girot ha sido uno de los factores claves de la protesta continuada denominada Huracán Petrolero, que durante los últimos, sorprendentemente, durante 3 meses casi, estuvo durante los días martes y jueves movilizando a los trabajadores petroleros en muy diversos sitios de la geografía nacional en reclamo de sus reivindicaciones. Wilman Seijas, un abrazo, gracias. Bueno, esta es la situación a nivel de la agresión contra el movimiento sindical venezolano perpetrada por este gobierno que se dice obrerista, que se dice protagonizado por alguien que viene del ámbito sindical. Bueno, hablando de la proveniencia del señor Mauro Moros del ámbito sindical, ayer en medio de una declaración donde habló, por cierto, de muchas otras cosas, el señor Mauro Moros dijo que era importante que se volviera a cobrar el pasaje en el metro de Caracas, que el pueblo quería pagar su pasaje en el metro de Caracas. Mira, Maduro, 3 cosas.
En primer lugar, recuerda que si se dejó de pagar pasaje en el metro de Caracas fue porque tu gobierno dejó de cobrar. Así de simple, así de fácil. ¿Ven? Por esa manía absurda de promover la destrucción de los servicios públicos, haciendo creer que están beneficiando al pueblo. Dejaron de cobrar el pasaje y dejaron de permitir que el servicio Metro de Caracas tuviera aún ese mínimo aporte. Digo mínimo porque todos los sistemas de transporte masivo tipo metro en el mundo, todos perciben y dependen de un masivo subsidio oficial. El pago del pasaje es apenas una fracción de los ingresos que maneja un sistema de transporte como ese. Bueno, repito, si hoy no se está cobrando es porque el gobierno, si hoy no se está pagando ese pasaje es porque el gobierno dejó de cobrarlo. Y dejó de cobrarlo en el contexto de un proceso de destrucción sistemática y masiva del metro de Caracas. No solamente de la calidad de su servicio, una destrucción de su capital humano, de su componente humano. Es una cosa horrenda lo que han hecho con el metro de Caracas, a todos los niveles. No solamente es desinversión, no solamente es corrupción, no solamente es operación defectuosa de un sistema que implica una alta calificación técnica para operarlo. Es también lo que ha ocurrido en el ámbito sindical. Maduro, tú que te vanaglorias de decir que eres sindicalista, porque fuiste chofer de Metrobús y estuviste implicado en la trama sindical de esa institución. Tú sabes perfectamente cómo para evitar el triunfo de opciones no chavistas, no maduristas en el sindicato del Metro de Caracas, ustedes han optado por el terror policial puro y duro. En las elecciones del Metro de Caracas, el sindicato del Metro de Caracas, solía haber más policías que trabajadores votando. Así que, repito, la precisión que te hago a esa afirmación que hiciste ayer de que el pueblo quiere pagar su pasaje en el metro. Chicos, el pueblo quiere que el metro funcione, que el metro sirva, que el metro funcione como funcionaba en la Venezuela democrática, cuando el metro era un orgullo del caraqueño y una curiosidad turística para el resto de los venezolanos que venía a Caracas únicamente para montarse en el metro y oler a modernidad. ¿Tú me entiendes? Ahora la gente se mete en el metro y huele a cualquier otra cosa. Ahora la gente se mete en el metro y lo que está es exponiéndose al peligro del atraco, del arrebatón, de la caída, o en el mejor de los casos, de tener que caminar kilómetros por vías oscuras para salir porque el metro se paró. ¿Tú me entiendes? Esa es la situación. Quiero compartir con ustedes, para cerrar este primer segmento del programa, un reportaje que hace la BBC de Londres, que publica la BBC de Londres con la firma del periodista venezolano Víctor Salmerón, hace este especial para la BBC de Londres. Crisis en Venezuela. Nunca pensé que pasaría hambre en mi vejez. ¿Cómo es vivir con una pensión de $1.30 al mes? Tenía 27 años, me casé y con mi esposo bailaba salsa en las discotecas. Nos gustaba mucho Oscar de León y Celia Cruz. A veces comíamos comida china en algún restaurante y los fines de semana íbamos a la playa o a pasear. Recuerda con nostalgia Norma Mujica. En 1980, para ella la vejez era una eventualidad lejana. Hoy, a sus 67 años, sus días transcurren de una manera muy distinta a lo que imaginó. Su pensión, que comenzó con un monto equivalente a $172 mensuales, solo representa ahora $1.30 al cambio por la continua devaluación del bolívar, la endeble moneda venezolana. Su casa, ubicada en la cima de una empinada subida mal asfaltada,
evidencia que ya no es tiempo de construir, sino de sobrevivir. Techo de zinc, paredes de cemento descascaradas por la humedad y decoradas con afiches de Jesús, piso con baldosas que todavía esquivan el deterioro, muebles con la madera desconchada, una vieja lavadora, cocina a gas, cortinas gastadas. Norma camina con lentitud, vestida con una bata un tanto raída, arrastrando una imitación de zapatos Crocs que usa con medias de lana. Se sienta en una pequeña silla de plástico y cuenta que desde que nació ha vivido en la parroquia 23 de enero, una zona popular que se levanta sobre un cerro al oeste de Caracas. Mi papá tocaba timbal en una orquesta. Aquí en el 23 siempre hubo mucha salsa y merengue, dice. Con mi esposo compré esta casita y poco a poco la mejoramos con arena, cemento. Cuando cumplí 40 años, Dios me escuchó y tuve mi único hijo. Me costó mucho quedar embarazada, recuerda. A Eliezer nunca le faltó nada. Su esposo, Rafael Alcalá, trabajaba de asistente en el departamento de sistemas de un banco y ella, desde los 19 años, lo hacía en un organismo público gubernamental, el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación, el IPAS. Hice de todo, fui secretaria, mensajera y como tenía el bachillerato asistí a cursos y me gradué de técnico de registro médico. Estaba a las 10 de la mañana y salía a las 9 de la noche, cuenta Norma. En el año 2000 tuve un accidente cerebrovascular en el trabajo. La tensión arterial me subió muchísimo. Caí al piso y estuve grave, recuerda. Con el tiempo recuperó el habla y pudo caminar nuevamente con ayuda de un bastón, pero no regresó al trabajo. El Estado le otorgó una pensión por invalidez a partir del 29 de septiembre del 2000, que adelantaba su pensión de vejez. Para ese entonces, la pensión de Norma equivalía a $172 mensuales, que le permitían cubrir todas sus necesidades básicas. Comprar suficiente comida, cuenta, pagaba el teléfono, las medicinas y además mi esposo trabajaba. El expresidente Chávez había impulsado en 1999 una reforma de la Constitución que incluía la obligación del Estado de pagar un salario mínimo que cubriese las necesidades básicas y las pensiones se igualaron a ese parámetro. Formalmente, el sistema de pensiones en Venezuela es de reparto, una modalidad donde los trabajadores activos contribuyen con un porcentaje de su salario para costear las pensiones de la población en edad de retiro. Pero el aporte es muy poco porque muchos trabajadores, sobre todo los más cualificados, se han marchado del país. Los salarios son bajos, el bolívar está depreciado y buena parte de los empleos están en el sector informal de la economía y no contribuyen al sistema. Por tanto, el costo de las pensiones de 4.5 millones de venezolanos recae en el Estado y las cuentas no cuadran. Bueno, este es el retrato de la Venezuela de verdad. La Venezuela de verdad es la vida como la describe Norma Mujica, una mujer que en los años 80 relata cómo era su vida, así de sencilla. Trabajo, sí. Estudio, sí. Un ingreso que le permitía vivir decentemente, sí. Salía a bailar con su esposo. Fines de semana, paseo o la playa. Eso era posible. Comprar una casita, mejorarla, mantenerla. Eso era posible. Hoy cuenta cómo es pasar hambre en Venezuela con una pensión equivalente a $1.3. Por el amor de Dios, comparen eso con la política de fantasía. Repito, comparen esta realidad, la realidad de Venezuela, con la política de fantasía. Me pueden preguntar ustedes, ¿qué carrizo es eso de la política de fantasía? Bueno, algunos saben lo que es el béisbol de fantasía, ¿verdad? El béisbol de fantasía es un juego en el cual tú seleccionas tu equipo de sueño. Tú dices, bueno, yo creo que el primera base sea fulano de tal, que es estupendo en esa posición, y el segunda base, y el tercera base, y el shortstop, y fulanito, y tal y cual, ¿no? Y lo pones a competir con los equipos reales. El béisbol de fantasía. Bueno, el béisbol de fantasía puede ser muy entretenido, pero no es real. Lo mismo pasa con la política de fantasía. Esta es la realidad de Venezuela. En el próximo segmento vamos a ver ejemplos desafortunados, desgraciados, de lo que es la política de fantasía. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. El futuro de Venezuela se define en función del liderazgo político que tengamos en Venezuela. Y si usted es una persona que apoya a la oposición falsaria y prostibularia, usted no tiene nada que esperar de los Estados Unidos. Usted se merece lo que tiene. Porque si usted sigue pensando que en Venezuela hay oposición y cree que el destino de Venezuela se jugaba en que ganara Trump o ganara Biden, usted no solamente tiene muy poco conocimiento de las cosas, sino que se merece lo que tiene. De verdad. O sea, la visión peregrina de que todo lo de Venezuela se define, los mismos que vendían que los marines iban a salir antes del día de las elecciones para Venezuela. Entonces ahora van a lamentarse, no va a haber cambio en Venezuela, pero no son incapaces de ver el liderazgo mediocre, traidor, corrupto que apoyan dentro de Venezuela. A ese liderazgo no, Nicolás Petaro no es una rosa. Número dos, bueno, de que Biden es comunista y la campaña la financió el chavismo. Bueno, de verdad yo llamo a la gente a tener por lo menos sentido de las proporciones. ¿Usted sabe cuánto cuesta una campaña en los Estados Unidos? Por lo menos. Es una revisadita y después me cuenta. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Decíamos al final del segmento anterior, hacíamos referencia a una amarga nota publicada por la BBC de Londres con el testimonio de una humilde venezolana, habitante del 23 de enero. Recuerden ustedes que el 23 de enero no solamente es una urbanización popular, también es un barrio. Es decir, los edificios de la urbanización están rodeados por una gran cantidad de barrios, desde el observatorio hasta allá, hasta la Silsa, desde Montepiedad, perdón, prácticamente hasta la Silsa, de punta a punta. El 23 de enero está rodeado por barriadas. En una de esas barriadas vive la señora Norma Mujica, que contaba a Víctor Calderón para la BBC de Londres su vida, lo que era su vida, por ejemplo, en los años 80, lo que se transformó su vida en el año 2000, cuando sufre un accidente cerebrovascular, y para entonces su pensión de invalidez, que era un adelanto de su pensión de vejez, significaba el cambio aproximadamente $172, y como hoy a los 67 años de edad su pensión representa apenas $1.30. Entonces es dramático cómo esta persona describe a través de su periplo vital lo que es el pavoroso empobrecimiento de todo un país. Y decíamos que, bueno, al contrastar la realidad del país, la Venezuela verdadera con la política de fantasía, daba mucho dolor. Y explicábamos qué carrizo es eso de la política de fantasía. Poníamos el ejemplo del béisbol de fantasía. Tú puedes participar en algunos juegos electrónicos donde tú compones tu equipo de béisbol, tu Dream Team, tu equipo de sueño, ¿no?
y lo pones a jugar en una determinada liga. Y eso puede ser muy entretenido, eso puede ser estupendo, pero no es verdad, ¿vale? No es verdad. Esos no son los equipos reales, ese no es el campeonato real, ¿entiendes? Lo mismo pasa con la política de fantasía. Puede ser muy bonita, puede ser muy entretenida. Sus líderes pueden surgir así con pico de plata, ¿no? Y con buena pose ante las fotografías para ser llevadas a las redes sociales. Pero esa no es la verdad. La verdad es lo que nos dice Norma Mujica. La verdad es este país con sindicalistas perseguidos y presos como Eudis Girot y como Guillermo Zárraga. Esa es la verdad. Entonces vamos a explicar ahora a qué nos referimos con eso de política de fantasía. Nos dicen nuestros colegas de Efecto Cocuyo: Asamblea Nacional aprueba cambios a las preguntas de la consulta popular. Qué interesante. Tal como lo anunciaron miembros del comité organizador, las preguntas de la consulta popular que convocó el Parlamento venezolano se modificaron. En la sesión ordinaria de este jueves 19 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó los cambios a 19 días que se inicia el proceso para validar las acciones del gobierno interino para lograr el cambio político en Venezuela. Las preguntas definitivas de la consulta, que se realizarán entre el 7 y el 12 de diciembre dentro y fuera del país, se ampliaron a 3, eran 2. La primera dice: exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. La segunda pregunta dice: ¿rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento? La tercera dice: ¿ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué digo que esto es política de fantasía? Bueno, revisemos cada pregunta. ¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables? O sea que yo convoco elecciones. Yo, el ciudadano, yo convoco elecciones. Piénselo. ¿Eso es verdad? No. ¿Verdad que no? Bueno, pero que lo plantean de esta manera grandilocuente, ¿no? Para que un grupo de venezolanos, por cierto, un grupo muy pequeño de venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos no está en esto. La inmensa mayoría de los venezolanos está intentando sobrevivir al hambre, a la pandemia, a la falta de esperanza, a la muerte de mengua o a la muerte súbita por pandemia. La inmensa mayoría de los venezolanos está en otra cosa, está en el rebusque, no en esto, pero hay un grupo de venezolanos, ¿no?, que van a pasar unos días muy entretenidos en este asunto, ¿no? Después se van a dar de narices contra la realidad, después va a venir la depresión, después va a venir el lloriqueo y después van a buscar algún culpable, ¿no? O los mismos convocantes de esta consulta serán señalados como culpables de haberlos conducido a la frustración, o dirán que los culpables son los opositores que no participaron en esto. Siempre buscarán un culpable. Pero lo cierto es que esto no tiene nada que ver con las posibilidades reales del ciudadano en la actualidad. ¿Usted convoca elecciones? No, ¿verdad? Bueno, pues sigamos entonces con la segunda pregunta. ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento? Ok. Rechazamos el evento electoral del 6 de diciembre. Así como rechazamos, ¿recuerdan?, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Recuerdan? Pero ¿y qué pasó con ese rechazo? Pues fue rechazado. Y en una consulta también como esta, que se hizo el 16 de julio del 2017, pues que no recordamos que la Asamblea Nacional Constituyente fue, entre comillas, elegida el 30 de julio del 2017. La misma receta y con la misma inefectividad, porque la Asamblea Nacional Constituyente se instaló irrita, inconstitucional, como tú quieras. Yo lo he dicho aquí cada vez que menciono ese adefesio,
la irrita Asamblea Nacional Constituyente. Ah, pero ahí estaba, echando broma, creando realidades, persiguiendo venezolanos. Ahí estaba. Porque la Asamblea Nacional Constituyente es una realidad política, producto de un hecho de fuerza. Y si tú no tienes fuerza con qué enfrentar eso, entonces estás hablando paja. Y hoy nos proponen exactamente la misma conducta frente a una situación similar. Viene una elección, y una elección que, por cierto, a diferencia de la Asamblea Nacional Constituyente, estaba prevista en la Constitución. La elección de la Asamblea Nacional estaba prevista en la Constitución para diciembre de este año. Ahora, lamentablemente, el régimen lo transformó en una cosa extremadamente condenable. El régimen se aseguró de que asistiera a esa elección únicamente sus candidatos y los candidatos que ellos permitieran, desnaturalizando de esa manera la consulta del 6 de diciembre. Pero la manera de enfrentar eso, la forma de enfrentar eso, no es con política de fantasía. Y aquí tenemos la política de fantasía. Tercero, ordena usted, imagínate esto, ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar, bla, bla, bla. Bueno, habría que reconocer que en este caso la redacción de esta pregunta se moderó un poco. Si ustedes recuerdan la pregunta original decía algo así como ¿aprueba usted la utilización de todos los recursos posibles para acabar con la tiranía y no sé qué cosa? ¿Verdad? Bueno, eso estaba en el espíritu aquel de que todas las cartas están sobre la mesa y debajo de la mesa también. Podemos hacer lo que nos dé la gana, legal o ilegal, con tal de salir del régimen. Esa pregunta estaba diseñada, ¿no?, para tratar de amparar barbaridades como la Operación Gedeón, el desembarco en Macuto y cosas por el estilo. Aquello de que todas las cartas están sobre la mesa. Bueno, como cambió la realidad, como cambió el mundo, ¿no?, como Trump perdió las elecciones en Estados Unidos, entonces moderaron un poco esta pregunta. Sin embargo, sigue siendo, repito, béisbol de fantasía, política de fantasía. ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional? Bla, 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 bla. Cuando resulta que la comunidad internacional tiene tiempo haciendo todo lo que puede hacer, que es presionar, con presión diplomática, con presión política, con sanciones específicas con nombre y apellido a violadores de derechos humanos y a especuladores. Ese es el caso de la Unión Europea, ¿no? O con presión económica, con sanciones generalizadas a la economía venezolana, generando, por supuesto, efectos colaterales, daños colaterales a la población, con bravuconadas, ¿no?, como hizo la administración Trump durante bastante tiempo. Pero digo, la comunidad internacional ha hecho de todo. ¿Qué es lo que ha faltado? Presión interna. ¿Por qué no ha habido presión interna? Porque tenemos un liderazgo que, en lugar de organizar y promover la presión interna, se ha dedicado a ser hincha de aquellos actores de la comunidad internacional que le parecían más simpáticos. ¿Entienden? ¿Entienden la diferencia atroz que hay entre la realidad del venezolano descrita en las palabras de la señora Norma Mujica desde el 23 de enero, diciéndonos cómo se ha empobrecido en forma dramática y veloz? Ella, símbolo y resumen de lo que es el empobrecimiento de un país, mientras que por otro lado se está haciendo política de fantasía. Bueno, lamento decir que la política de fantasía no se circunscribe al ámbito de lo doméstico, al ámbito de lo local. Desgraciadamente, a nivel internacional también se hace política de fantasía. De eso vamos a conversar en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. La unión, decíamos en el segmento anterior que la política de fantasía no se verifica lamentablemente únicamente en el ámbito de lo local, en el ámbito de lo doméstico. Veamos qué pasa más allá de nuestras fronteras. Más allá de nuestras fronteras, y no me refiero al tema de la valoración de la solidaridad o apoyo internacional a la lucha del pueblo democrático venezolano, ¿no? Eso, repito, la comunidad internacional ha hecho lo que le toca hacer, que es ayudar y presionar. Para mi gusto, esa presión ha sido de alguna manera ha sido menos efectiva de lo que pudiera ser, porque no ha tenido la coherencia suficiente. Nosotros hemos tenido tres factores, tres focos fundamentales de apoyo internacional a la lucha del pueblo democrático venezolano. Una es la Unión Europea. Otra de estas fuentes es el Grupo de Lima. El tercero, por supuesto, y muy importante, el Departamento de Estado norteamericano. Bueno, resulta que lo que se promovía desde el punto de vista discursivo desde el Departamento de Estado norteamericano no coincidía con lo que se planteaba desde el ámbito de la Unión Europea y también desde el ámbito del Grupo de Lima. El Grupo de Lima y la Unión Europea promovían clara y abiertamente la construcción de una solución pacífica, democrática y negociada al conflicto venezolano, mientras que desde el Departamento de Estado norteamericano se fanfarroneaba con aquella idea de que todas las cartas están sobre la mesa, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, allá les mandamos unos barcos a ver si en el dispositivo antidroga que vamos a montar en el Caribe se descuida Nicolás y pasa alguna cosa. Bueno, mientras se estaba fanfarroneando de esa manera, la Unión Europea estaba en otra tesitura de discurso y eso de alguna manera debilitaba lo que era la solidaridad internacional al caso venezolano. Pero ahora voy más allá de esa consideración general. Vamos a cosas específicas. ¿Cómo la están pasando los venezolanos en el exterior? La crisis migratoria venezolana es la más grave del planeta. Es más grave incluso que aquellas que han estado originadas, suscitadas por guerras y por situaciones y por catástrofes. Muy ruda la situación de la cantidad de venezolanos en el exterior y la situación en la cual están viviendo. Ya no se trata simplemente de abusos incalificables. Todo el mundo vio el video de este humilde trabajador venezolano, repartidor de alimentos en un delivery, agredido brutalmente por un sujeto en Perú. No se trata simplemente de cosas como esa, se trata de la agresión ya no de particulares, sino de funcionarios, altos funcionarios de un Estado. Vimos las declaraciones ciertamente poco cuidadosas, lamentables de la alcaldesa de Bogotá, refiriéndose en general a los venezolanos como factores delincuenciales. Eso generó una tormenta, eso generó muchas críticas, eso generó muchas condenas.
pero ahora ya no es la alcaldesa de Bogotá, que por muy ciudad capital que sea, es solo eso, una ciudad en Colombia. Ahora es el ministro de Justicia colombiano, quien dice que, bueno, los refugiados venezolanos esto y lo otro, pero le han generado un problema de seguridad muy grande a ese país. Dicho de esa manera, por el funcionario que lo dijo, la situación de riesgo en que ponen, mejor dicho, la situación de riesgo que es agravada por esas declaraciones es brutal para los venezolanos, para los migrantes venezolanos. Porque es mentira que, y eso está probado estadísticamente allá en Colombia, que la migración venezolana se caracterice por estar incursa en actividades criminales. Es una ínfima proporción, pero decirlo así, plantearlo de esa manera, implica, repito, un riesgo agravado para muchos venezolanos que están trabajando honestamente o que quieren hacerlo. ¿Me entiendes? Pero mientras eso ocurre en la realidad real, ¿no? En la realidad verdadera de lo que es la situación de los venezolanos en el exterior, ¿qué pasa en materia política exterior? Bueno, paso a compartir con ustedes esta información que también ocupa titulares importantes en casi todos los portales de noticias del planeta. Jane Story, nuevo embajador de Estados Unidos en Venezuela. El Senado de Estados Unidos confirmó en una votación por aclamación el nombramiento de James Robert Story, propuesto en mayo pasado para el cargo por el presidente Trump. Dice así la nota. Estados Unidos confirmó a James Story como nuevo embajador en Venezuela, el primero en 10 años, pese a que los dos países tienen rotas sus relaciones diplomáticas. El Senado de Estados Unidos confirmó en una votación por aclamación el nombramiento de James Robert Story, propuesto en mayo pasado para el cargo por el presidente saliente Donald Trump. De este modo, Story será el primer embajador de Estados Unidos en Venezuela desde que en el año 2010 el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez expulsara al entonces enviado de Washington, Patrick Doty. Desde julio de 2018, Story era el encargado interino de negocios de la embajada, el más alto cargo en ausencia del embajador, y desempeñará su nuevo puesto desde la legación de Estados Unidos en Colombia. Desde enero de 2019, Estados Unidos no reconoce la legitimidad del presidente venezolano Nicolás Maduro, sino al líder opositor Juan Guaidó, lo que llevó a la ruptura total de relaciones. Debido al reconocimiento de Guaidó por parte de Estados Unidos, el régimen de Maduro expulsó entonces a Story y a los diplomáticos estadounidenses de Caracas. Estados Unidos también expulsó a los diplomáticos de Maduro en 2019 y actualmente reconoce como embajador al enviado de Guaidó, Carlos Vecchio, al que ha entregado los edificios diplomáticos de Venezuela y Estados Unidos. Story, de 50 años, fue anteriormente cónsul de Estados Unidos en Río de Janeiro y desempeñó cargos diplomáticos varios en Afganistán, Colombia, México y Mozambique. Caramba. Entonces, frente a una situación como la venezolana, frente a una crisis como la venezolana, que tiene el impacto que tiene en toda la región, que tiene las perspectivas de agravarse de manera considerable, que se corre el peligro cierto de que eso que algunos llaman la dictadura de Maduro se estabilice frente a una emergencia humanitaria compleja, muy profunda, de costos muy altos, que ahora se agrava y se potencia con la presencia del COVID-19. Frente a un drama como este, entonces de verdad la respuesta es que el gobierno saliente de Trump designa a un embajador que recibe el placer del gobierno interino de Guaidó. Es decir, después de 10 años sin embajador norteamericano en nuestro país, después de 10 años sin tener nosotros relaciones diplomáticas con la potencia más importante del mundo libre, la cabeza del hemisferio, nuestro principal cliente además en materia energética tradicionalmente, mercado fundamental para nuestros productos desde el punto de vista de la energía. O sea, creo que no es posible exagerar la importancia de lo que es el tema de las relaciones venezolano-norteamericanas. No es posible exagerarlo. Entonces, el tratamiento para eso, en este tiempo que estamos viviendo,
que es un tiempo de transición. ¿De transición de qué? ¿De transición de Venezuela a la democracia? Desgraciadamente no. De transición en Estados Unidos, ¿eh? Porque el gobierno de Trump está de salida. Acaba de terminar el recuento de los votos en Georgia, confirmando la victoria de Biden. Biden se transforma así en el primer demócrata que en 30 años gana unas elecciones en Georgia. Imagínense ustedes. Entonces, repito, hay una transición en Estados Unidos. Y aquí en Venezuela también la hay. Porque Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional que fue electa hace 5 años. Y la Constitución establece que el mandato legal de esa asamblea perime, termina, finiquita el 5 de enero del 2021. Entonces resulta que un gobierno que va de salida en Estados Unidos designa a un embajador cuyo placer es concedido por un gobierno en Venezuela que no tiene control del territorio. Dime tú si eso no es política de fantasía. Yo creo, lo digo con el corazón en la mano, que, bueno, con muchísimo respeto, pues todos los actores nacionales, internacionales, tienen todo el derecho del mundo pues, a tener sus diseños, sus estrategias, sus jugadas. Pero el rol de uno como ciudadano, el rol de uno como demócrata, el rol de uno como venezolano, es tener el cable a tierra muy bien puesto, ¿no? Y ubicar hasta qué punto esa política de fantasía no conecta con la realidad profunda de lo que aquí ocurre, no conecta con la necesidad imperiosa de construir soluciones, no conecta con la realidad. Y si tú no conectas con la realidad, no puedes transformarla. No puedes transformarla. Entonces, repito, no se trata de estar de acuerdo o no, de ser cheerleader o no, de tal grupo, de tal fracción, de tal gobierno, de tal liderazgo, de estar o no con Trump o con Biden, de estar o no con Guaidó o con López. No, no se trata de eso. Se trata de lo que nos dijo Norma Mujica a través de esa entrevista para BBC de Londres. Se trata de la realidad de Guillermo Zárraga y de Eudis Quiroz, secuestrados hoy por ser dirigentes obreros de verdad. Se trata del drama de nuestros médicos cayendo como moscas, víctimas de una pandemia que oficialmente no existe. No existe. Tú escuchas todos los días el reporte del gobierno y aquí lo que hay es campaña electoral. Para el gobierno aquí lo que hay es campaña electoral. No hay epidemia, no hay pandemia. Entonces, frente a esa situación, de la realidad terrible, la respuesta no puede ser la política de fantasía, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos simplemente para reiterar que estas humildes opiniones, estos humildes criterios que hemos compartido con ustedes en esta madrugada del viernes 20 a propósito de las realidades urgentes, demandantes que vive el pueblo sufriente, el pueblo doliente venezolano, y su contraste con la política de fantasía. Esto no es una expresión muy caprichosa de uno como individuo y como sujeto. No, esta es una voz que se levanta de manera autónoma y poderosa desde muy diversos sectores de la sociedad civil venezolana. Esto es lo que dicen los empresarios, esto es lo que dicen los trabajadores, esto es lo que dicen los obispos. Comparto con ustedes para finalizar nuestro programa de hoy fragmentos apenas de una muy importante declaración que a nuestros colegas del Estímulo, el portal El Estímulo, dio Monseñor Mario Moronta. Dice así sumario de la declaración. El titular dice: Mario Moronta, 2 puntos. Aquí no hay una lucha por parte de la oposición para salir del gobierno. Sin le pierna. El sumario dice: nunca ha sido lejano a la realidad que viven los venezolanos y en los últimos tiempos ha cuestionado a ambos bandos políticos, señalándolos de estar desconectados de la realidad que vive el pueblo. Monseñor Mario Moronta, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, cree que al país le hace falta un cambio radical y eso es urgente porque la gente está cansada de vivir entre tantos problemas mientras los actores políticos se aferran al poder. Monseñor Mario del Valle Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal en el estado fronterizo Táchira, en los últimos días ha ofrecido declaraciones relacionadas al ámbito político que incomodan a ciertos sectores. Tranquilo y claro en su postura, el religioso accede más a hablar con El Estímulo sobre la crisis política y social que atraviesa nuestro país. ¿Cómo ve, Monseñor Moronta, el panorama político de Venezuela?, pregunta El Estímulo. Responde Moronta: uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar de cara al futuro es el divorcio de la dirigencia política de un lado y del otro con el sentimiento del pueblo. No son todos, hay algunos dirigentes que sienten al pueblo. Les recomiendo a los que no están en sintonía leer el último documento del Papa Francisco en el capítulo 5, donde explica que la mejor política es la que se hace con el pueblo. ¿Por qué hasta ahora ningún dirigente político del oficialismo o de la oposición que ha dado acompañamiento, por ejemplo, a los inmigrantes que huyen del país? ¿Por qué no hacen algo para convencerlos de que ese no es el mejor camino? Tenemos una dirigencia de redes sociales y fotografías bonitas. El oficialismo está muy pendiente de lo que vendrá luego de las elecciones del 6 de diciembre, unas elecciones que todo el mundo sabe que están amañadas, que tienen una unidireccionalidad y son la fachada de un retrato democrático que no existe. Tienen proyectos perentorios que no los conocemos, como la ley de la familia, donde incluyen cosas que por principios humanos no se pueden asumir y no lo dicen porque saben que tendrán dificultades. Ellos, los oficialistas, han sabido manejar muy bien la política gobeliana de la comunicación, con la que pretenden convencer a mucha gente de que las cosas están bien y que el único problema en Venezuela es el bloqueo económico y el COVID-19. Mientras tanto, no responden a las necesidades de la gente. Cada día vemos cómo sigue el problema de la gasolina peor, los servicios públicos y sigue aumentando la presencia de grupos irregulares en todo el país. Los oficialistas se presentan como un gobierno de mártires y son en realidad un gobierno que martiriza al pueblo. Por otro lado, a los políticos de oposición se les ha pedido que presenten una hoja de ruta, pero solo mostraron un paso, la consulta popular y nada más. Sí, como persona estoy animado a participar y quiero saber y tengo el derecho de saber qué viene después para que no pase lo del 16 de julio de 2017, que luego de una gran movilización no quedó nada, no hay información. Hace mucho que en la dirigencia política y social venezolana se olvidaron que son pueblo y entendieron que son más, ellos creen que son más que el resto de la gente. La corrupción también es responsable de la desconexión porque malea el corazón y la mente. A esto también se une algo que los estudiosos de la historia deberían analizar y entender. Desde hace mucho tiempo
Antes de la pseudo-revolución, en Venezuela se perdió la visión de país, una visión de futuro, de lo que hay que hacer. Antes nos enseñaban a querer al país, pero después de convertirnos en la Venezuela saudita, lo importante es tener dinero para gastarlo afuera. La visión se perdió en la misma escuela, porque la educación fue trastocada, se convirtió en instrucción de muchas cosas, pero no de generar pensamientos. A nosotros nos obligaban a echar para adelante y eso no representaba un problema de clase social, sino de venezolanidad. Yo sentía la venezolanidad como un orgullo y se respetaba al venezolano, no era por el dinero, se respetaba por la honestidad, responsabilidad y la capacidad de trabajo. Y ahora muchas de estas cosas se han puesto entre comillas porque frente a la honestidad se antepone la corrupción. Son estas algunas expresiones, repito, de esta muy interesante entrevista que da Monseñor Mario Moronta al Estímulo. Me quedo con esas expresiones. Tenemos una dirigencia política de redes sociales y de fotos bonitas. Y necesitamos una dirigencia política en conexión con la dolorosa realidad que vive el país, no para unirnos todos en un ayayay de lamento. No necesitamos tampoco dirigentes políticos que nos estén recitando problemas que conocemos porque los sufrimos, los vivimos día a día. Necesitamos una dirigencia política que esté en conexión con la realidad precisamente para poder transformarla, no para seguir haciendo política de fantasía. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo Néstor Tobar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Nos vemos el próximo lunes, cuídense muchísimo. Muy buenos días. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original, además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y